¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches y bienvenidos otro sábado más a Debates en Libertad. Todavía hay quien piensa, no sé si alguno de ustedes, que los universitarios tienen el deber de protestar, de manifestarse, de hacer huelgas y de mostrarse insumisos ante el poder. A veces tardan en identificar ante quién hay que mostrarse insumiso. No localizan muy bien al enemigo, porque a veces el enemigo de ese momento era amigo hasta ese momento, en fin, es un poco caótico. Pero en esos casos lo que hacen es, pues, esgrimir el capitalismo, bueno, la caricatura del capitalismo, el puro, la sortija y el sombrero de copa, y ala, y se van a la calle a protestar. Bueno, son los menos, es evidente, pero la verdad es que hacen mucho ruido. Vamos al grano, porque esta noche vamos a hablar de un asunto que todo el mundo lo comenta, pero no sé si todos saben de qué se trata. Algunos antecedentes. España es el país que más proporción de universitarios tiene de toda Europa, la mayor población universitaria. Esto se traduce también en que hay una tasa muy alta, altísima, de abandono de carreras y de que algunos pues se tiran media vida en la tuna, que está muy bien estar en la tuna, que yo lo defiendo, pero hombre, todo tiene su tiempo, ¿no? Este es un panorama de la universidad española que quiero poner como antecedente. Evidentemente hay gente que estudia, que dedica su carrera, sus años universitarios a estudiar tranquilamente, protestar de vez en cuando, pero civilizadamente, si es necesario, pero a otros pues les estamos pagando la carrera para hacer el energúmeno. Ya digo, son los menos, pero hacen mucho ruido, tanto que bueno, vamos a hacer un debate hoy para ver quién tiene razón. Les vamos a hablar del Plan Bolonia, que lo habrán visto ustedes pues, en las imágenes de televisión, en los periódicos, siempre envuelto en protestas, incluso en protestas muy violentas como las que se están sucediendo en España en los últimos días. Pero claro, yo aquí a lo mejor me enmiendo a mí mismo, porque la primera pregunta que me hago y que lanzaré después a nuestros contertulios es si es tiempo de hablar, de plantearse el Plan Bolonia, o sería mejor plantearse el modelo universitario español, que está pues hecho unos zorros. Bueno, Bolonia, en fin, ¿qué es? Pues dicen así, a grandes rasgos, que es para homologar titulaciones con Europa, que la entrada de la empresa privada, pues bueno, prepara mejor a los alumnos para el mercado laboral, si es que queda mercado laboral para los licenciados. Desde luego el año que viene se las van a ver y se las van a desear muchos titulados universitarios. Y ante esto pues surgen las primeras críticas, los que dicen que bueno, la universidad pública no tiene por qué tener como fin exclusivo preparar a jóvenes para encontrar empleo, y luego hay otras críticas, quizá las más fáciles porque requieren menos búsqueda de argumentos, menos esgrimir, menos argumentaciones, y que son las que se traducen en esas revueltas callejeras, y es eso, lo que decía antes, el capitalismo, que las grandes multinacionales van a hacer su agosto, van a gastar menos y van a ganar mucho más, y que va a haber exámenes patrocinados por grandes firmas, etcétera, etcétera. Bueno, yo aquí estoy con nuestro amigo Agapito Maestre, que dice, al final esto es como el euro, el problema está en cómo asuma cada país el ingreso en determinada novedad, y en este caso en el Plan Bolonia. En el caso de la moneda única nosotros lo hicimos fatal, y parece ser que en esta homologación, en estos criterios de convergencia, ¿se acuerdan ustedes de aquellos criterios de convergencia? Pues parece que tampoco vamos por muy buen camino, según algunos. Otros dicen que va a ser la salvación de la universidad. Yo tengo aquí a los mejores. A 4 personas, como habitualmente en Debates en Libertad, a 4 personas que yo no sé si lo saben todo sobre Bolonia, quizás no saben muchas cosas, y ese es el primer error, que no se ha comunicado bien en qué consiste el Plan Bolonia. Bueno, el Plan Bolonia no, el espacio europeo de educación superior. Y ya les adelanto que las argumentaciones, yo ni sé, no he hecho todavía ni un sondeo, lo haré ahora cuando comencemos, de cómo van las cosas, qué opina cada uno de Bolonia, si a favor o en contra, porque es que aquí se van a dar alianzas antinaturales, ¿eh? Los que están a favor por motivos muy distintos entre ellos, y los que están en contra les aseguro que también por motivos muy distintos entre ellos, y ya lo verán. Y lo verán en cuanto les presento a Gabriel Albiac. Buenas noches, Javier. Gabriel Albiac es una persona que por lo menos a mí es el derribar tópicos sobre la filosofía es aburrida. Bueno, pues eso los lectores y televidentes de Libertad Digital saben que no, y si no lo comprueban cada viernes. No solo no es aburrida, sino que nos reímos mucho y pero aprendemos Javier, muchísimo. Eso fue mérito, con Agapito de Dieter. Cuando por Dieter supuesto, nos comentó eso a Agapito y a mí, nunca pensamos que realmente se pudiera hacer. Bueno, pues se está haciendo. pues os habéis superado.
porque esto es de colección ya. Lo de la tertulia de los catedráticos es de colección. Es que Dieter provoca mucho. Gracias por estar con nosotros esta noche, Gabriel. Está con nosotros también Rafael Pujol, presidente de la EA University y ex rector de la Universidad Complutense de Madrid, y que de vida universitaria sabe lo suyo, colabora en medios de comunicación habitualmente y tiene la manía de pensar y darle vueltas a las cosas, que es una cosa que, bueno, no está mal. Además, no está mal. Sí, hay algunos que hacen una pancarta y otros que buscan a ver si el lema de esa pancarta responde a algo o no. Ahí estamos, tratando de hacer eso. Gracias por estar esta noche con nosotros. También conocido por ustedes, Álvaro Bermoet, presidente de la Unión Democrática de Estudiantes, agitador ilustrado, diría yo. Este no es de los que sale, a la calle tirando de pasamontañas, de cóctel molotov o de ladrillazo de estos de mayo de 68, que pues, dejaron el pavimento muy mal, pero no hubo más. Y aquí es que hay una manía, porque la gente quiere 68 todos los años, ¿no? Haya o no haya razón. Los que quieren, porque si los antisistemas son la minoría de la minoría, luego los liberales somos la minoría de la minoría de la minoría. Bueno, los liberales, los que fuisteis no sé si tú fuiste caminito de Elche, por aquella puerta que enseñaron, dijeron liberales por aquí, pero bueno, como si fuera el trasvase. Eran los liberales y los conservadores. Esto es liberales y conservadores, cierto. Gracias, Álvaro, por estar con nosotros. Y nos acompaña también María Blanco, que es profesora de Pensamiento Económico en la Universidad San Pablo CEU y, hombre, miembro de nuestro think tank favorito, que es el Instituto Juan de Mariana, que por cierto ya está en el ranking de grandes think tanks en España, que no sé si es muy meritorio, porque en España tanks hay muchos, pero think no sé si hay demasiados. El de Caldera lo llaman think tank, pero tiene más de tank. Un think tank liberal, pues creo que somos poquitos. El Instituto Futuro, el Club Liberal, somos poquitos. Bien avenidos, increíble. Bien avenidos. Pero bueno, el Juan de Mariana la verdad es que hace una labor de divulgación muy buena. Y en estos momentos, ahí estamos superándonos. En estos momentos de crisis, además, hay muchas cosas que traducir. Bueno, yo decía, no había hecho un sondeo previo, porque antes de comenzar el programa lo que estábamos era pasando un muy buen rato y riéndonos de muchas cosas, de lo divino y de lo humano. Pero primera opinión, muy breve, y luego ya las vamos desgranando. Esto de a favor o en contra, no sé si es muy tal, pero así. Gabriel, ¿a favor o en contra del plan de Bolonia? Yo pienso que efectivamente no es muy razonable el definirse nunca en términos de a favor o en contra. ¿Qué piensa más, por lo menos? Yo pienso que el plan Bolonia es la constancia administrativa de un desastre que se ha producido ya. El plan Bolonia, y quizás el error básico por parte de los estudiantes en estos meses, no es un desastre inminente. Es la constatación de un desastre que se arrastra probablemente de los 2 últimos decenios. Entonces sí estás de acuerdo conmigo en que quizá no deberíamos hacer un debate sobre el plan Bolonia, sino un debate sobre la universidad. Habría que hacer un debate para mí mucho más amplio. ¿Cuáles son las condiciones de la enseñanza en toda Europa a partir del último tercio del siglo XX que han llevado al vaciamiento del cual Bolonia levanta acta? Bueno. Pero pues vamos a volver sobre eso, ¿verdad? Bien, hombre, por supuesto, y habrá oportunidad. Don Rafael Pujol. Yo sí soy partidario de Bolonia y yo creo que el debate en nuestro caso está más en qué hacer con nuestras universidades, pero soy de los que piensa que un plan de Bolonia, que no es solo una estructura de estudios, sino muchas más cosas que saldrán aquí seguramente en el debate, podría ayudar a resolver algunos de los problemas que tiene planteados la Universidad Española. Que a ver los haylos, y arrastrados. Muchos, y antiguos, e importantes. Álvaro. Bueno, yo estoy más bien con Albiac en el sentido de aquí nos cansamos igual demasiado rápido de los debates, ¿no? Pero si nos encontramos con que hay una etapa larguísima de enseñanza básica, la ESO, que es una fuente de fracaso, y luego tenemos un curso y medio de un mini bachillerato, y salimos con un nivel, una prueba de selectividad que en otros países pues se puede hacer con bastante menos años, se puede hacer para pasar de la primaria a la secundaria. Pues claro, ponernos a plantear no ya la reforma de la universidad, no ya el modelo universitario español, sino cómo diseñar la convergencia de títulos y de esquemas, que no es que sea una mala idea, pero estar debatiendo la convergencia de grados y posgrados cuando el bachillerato que tenemos es ridículo y es lo mejor del sistema de enseñanza media, pues puede parecer precipitado. O sea, a lo mejor nos hemos cansado mucho de hablar de nombres de leyes educativas, pero el problema es exactamente el mismo, porque con la LOCSE llevamos los mismos años, aunque le hayan cambiado el nombre. Entonces, aunque hay que hablar del modelo universitario, porque la universidad, además de ser un fracaso, es carísima, y aunque haga falta hablar de convergencia europea, yo creo que no podemos cansarnos de decir que
lo primero tiene que ser, bueno, pues aprender a leer y escribir bien en el colegio. Luego ya podremos hablar de qué viene después. Y pasamos a la escuela austríaca a ver qué opinión tiene. Bueno, pasamos a la historia, porque yo tengo esa tendencia, ¿no?, de enfocar todo desde el punto de vista de la historia. La universidad surge en la Edad Media como asociación de alumnos y de profesores que lo que querían era que sus enseñanzas, las que impartían unos y las que recibían otros, fueran homologadas en otros sitios. Y esa es la esencia de la universidad. Con lo cual, el espíritu de Bolonia, si es ese, pues qué bien. Lo que sucede es que se hacía en un clima de libertad institucional. Ha habido alzas en la calidad de la universidad y bajas, pero como había competencia institucional, surgían otras instituciones donde la calidad de la enseñanza o de la investigación, porque no solo es enseñanza, también es investigación, que se nos olvida, pues era mejor. Por ejemplo, pues las Reales Academias de las Ciencias en el siglo XVII, etcétera, etcétera. El problema que tenemos ahora es que como partimos de un sistema cerrado, intervencionista, donde no hay competencia institucional y encima a nivel europeo, porque ya no es ni autonómico ni nacional, sino que es a nivel europeo, la caída de la que está hablando Gabriel es en cascada. O sea, esto es un dominó que efectivamente yo creo que es una constatación. No es un fracaso de la universidad, es una constatación, una crónica de una muerte anunciada, como quien dice. El problema es que es muy difícil que haya relevo porque no hay posibilidad, no hay libertad para que surjan otras instituciones, como sí existía en otros momentos. Es decir, no debería asustarnos tanto. No es algo nuevo en la historia. Bueno, la primera ronda completada, faltan ustedes, LD espacio al 5933 y nos dicen qué opinan ustedes del modelo universitario, si son ustedes universitarios, pues si creen que Bolonia puede arreglar la situación o simplemente un diagnóstico de qué le pasa a nuestra universidad o qué le puede pasar a nuestra universidad. Y ahora ustedes cuatro, interrúmpase siempre que crean necesario para concurrir, discrepar, todo menos para pegarse. Pero sí me gustaría entrar a desgranar un poco qué puede ser Bolonia y partir de esa homologación. Pepe García Domínguez decía en un artículo en Libertad Digital esta semana que de momento es aplicar el sistema métrico decimal. De momento es eso. Y que si después de eso no aprovechamos para introducir alguna otra reforma, luego ya veremos en los planes de estudio y en la labor del profesor y si el profesor se puede reciclar o no. Pero la primera novedad que yo encuentro es esa división entre grado, posgrado o máster y después ya el doctorado y, como decía en lo del euro, la primera diferencia ya propiamente de España, que es que en España habrá 4 grados por la distinta edad de acceso a la universidad, mientras que en el resto habrá menos. Quiero decir, esta división grado, máster o posgrado y doctorado es distinta ya en España que en el resto de países europeos, y yo he leído unos cuantos artículos de Rafael Pujol, en concreto en ABC, que sí señalaba esa diferencia. Yo no sé si puede ser el principio de una mala convergencia como la que estamos sufriendo con el euro. De lo que se trata es de establecer una estructura de estudios en la que el grado sea la formación básica que capacita para el desarrollo de la actividad profesional. Póngame un ejemplo con una carrera universitaria para que no... grado en medicina o grado en económicas o grado en historia del arte. Entonces serían 4 años o 3 años, que serían... Bueno, en el caso de historia del arte y de económicas serían 4 años, serían 240 créditos europeos, y en el caso de medicina más, porque está sometida a una reglamentación especial en toda Europa, que ya lo estaba antes, o sea que no es una novedad de Bolonia eso. Bueno, el máster lo que permite es la especialización posterior al grado, y luego aquellos que quieran desarrollar una carrera universitaria o especializarse en temas de investigación, tienen que hacer el doctorado, para lo cual previamente tienen que haber hecho una parte formativa que es el máster. Entonces, ahora bien, ¿con qué titulación sale la persona que hace grado? Con un graduado en Historia del Arte, graduado en Derecho... O sea, se termina lo de diplomados y licenciados. Se termina lo de diplomados y licenciados. ¿Y eso aporta algo? Pues depende del contenido. O sea, realmente depende del contenido de esos 4 años. Pero aporta básicamente, yo creo, algo que es una función de suplencia. Lo de los contenidos es problemático, claro, si tomas en consideración los términos en los cuales llega el alumno a la universidad.
Bueno, pero es un aspecto muy importante. Claro que es muy importante. La joya de la corona de la enseñanza en Europa desde mediados del siglo XIX ha sido la enseñanza media. Con distintas características, pero siempre ha sido el gran soporte de todo el sistema de enseñanza. En toda Europa, en distintos grados, con excepciones, pero en distintos grados, la enseñanza media ha ido desmoronándose progresivamente desde la segunda mitad de los años 60 hasta llegar a situaciones directamente catastróficas. El caso español es un caso límite. España en este momento es un país en el que, en mi opinión, a partir de la LOCSE no existe enseñanza media. Lo que planificó la LOCSE fue una concepción típica de pedagogos. Yo personalmente pienso que la peste de este país han sido los pedagogos y que deberían ser declarados fuera de la ley en función de... No, lo digo completamente en serio, en función de la masacre espiritual, de la masacre anímica que han producido en el marco de la enseñanza española, además una masacre irreversible en un periodo muy largo de tiempo. Digo, en función de ese concepto pedagogista, se ha transformado todo el proceso de los chavales desde la escuela maternal hasta el final del bachillerato en una especie de largo parvulario indefinido. Bueno, en la LOCSE se llegaba ya a la demencia perfecta de decir, y cito literalmente, aquello de que cuando un alumno cometa un error en un examen, eso no será considerado como un defecto, sino como la expresión auténtica del dinamismo subyacente del alumno, lo cual equivale estrictamente a decir que en España el niño nacía con el título de bachillerato en los pañales. Vale, estupendo, sí, me parece muy bien, pero todo el mundo debe entender que eso ya no vale absolutamente para nada. Naturalmente, una titulación que no responde a ningún criterio de selectividad sencillamente no existe. ¿Cuál es el problema, y no solo en España, que se está planteando en toda Europa? Pues mire usted, si hemos destruido en distintos grados las enseñanzas medias, esto, lo que se llama el grado, es en mayor o menor medida una enseñanza media, esa enseñanza media que el alumno no ha recibido. Y cuidado, una enseñanza media relativamente defectuosa. Ya quisiera yo ver a cualquier alumno de la Facultad de Letras hacer como hacía el alumno de primero recién llegado a la Escuela Normal Superior hace 20 años. A ver, ensayos de Montaigne, ensayo 16, traducción inversa del francés del 16 al latín. ¿Podemos utilizar diccionario? Sí. Si quiere usted acabar allá enfrente con aire despreciativo, allá enfrente a la Sorbona, puede. No es broma. Es que lo que estamos es ante la necesidad de que esos 4 años del grado suplan la desaparición de lo que fue un bachillerato muy serio. Estoy hablando de toda Europa, pero incluyendo a España. El hecho de que yo haya vivido muy directamente la lucha contra el franquismo. Por cierto, se puede utilizar cóctel molotov y ser muy ilustrado. Que sí. Se puede hacer cóctel molotov pero ilustrado. Antes he dicho, todo tiene su tiempo. Exactamente. Y en eso está la clave. Pero lo que iba, por mucha lucha antifranquista que yo haya hecho, soy perfectamente consciente, porque de lo contrario sería un idiota, de que comparado con esto de la actualidad, el bachillerato franquista era una cosa absolutamente fastuosa, y que hay que decirlo además claramente. El inicio de la catástrofe del sistema español se inicia con Villar Palasí y con la idea de ir reduciendo y ir trivializando. Con aquella reforma. Muy brevemente, Álvaro, que tenemos que ir a una pausa publicitaria. Y Rafael. Y es que estoy bastante de acuerdo, no sé si voy a poder aportar mucho, pero sí voy a decir una cosa. Lo que dice Gabriel es verdad hasta el punto de que la forma en la que esos grados se han organizado en España, en otros países europeos podían ser de 3 o de 4 años. En España hemos optado por 4 años, por el criterio de la anterior ministra socialista, no de la actual. El primer año va a ser un curso que se va a intentar que tenga asignaturas comunes a todas las carreras agrupadas en 5 bloques. Es decir, bachillerato. Claro. La excusa es que puedan moverse los alumnos de una carrera a otra si se equivocan. Claro, en el fondo si nosotros antes teníamos un bachillerato, el bachillerato, dices, de Franco, bueno, pero el de antes de los 70, claro, el de antes de la reforma, ese que un bachillerato auténtico de 5, 6, 7 años, donde todos estudien ciencias, todos estudien letras. Freud, que estudió medicina, pudo escribir artículos sobre arte y sobre literatura porque lo aprendió en el liceo, no en la universidad. Y porque leía en griego, claro. Claro, y eso ahora es una optativa que no coge nadie, en un bachillerato que no coge nadie de una rama rarísima. Entonces, si en vez de ese bachillerato
aunque sea 4 años, nosotros en UDE pedimos 4 años de bachillerato, que tenga una identidad propia. Si en vez de eso hay un curso de preparación de selectividad, claro, ¿qué es lo que es? Una cosa de un curso y medio, los grados que estamos configurando, partimos de que tienen un primer año que es común, es decir, que es un bachillerato sin disimular. Incluso en la Facultad de Derecho, en la que yo estudio, se ha intentado, luego se le ha cambiado el nombre, pero tener una asignatura sobre cómo hablar y escribir bien. Es decir, la estructura es buena, pero claro, el problema es de fondo. Tenemos que hacer una pausa publicitaria y me faltan sus respuestas, pero fieles al espíritu de Bolonia va a ser respuesta patrocinada porque vamos ahora a la publicidad y volvemos enseguida. Muy bien. Bueno, pues ya estamos de vuelta y lo prometido es deuda y tenía que responder don Rafael y doña María a esta primera puesta en marcha. Vamos a de ver, Bolonia. yo no voy a hablar del bachillerato porque me produce muchísima melancolía. Entonces, yo doy por supuesto que el bachillerato es manifiestamente mejorable y ahí están las pruebas con los informes PISA y demás. Sí. Vamos, yo creo que centrándonos un poquito más en Bolonia y contestando a la segunda parte de una pregunta que me hacía antes. Es decir, ¿por qué en España 4 y por qué en otros países, por ejemplo en Gran Bretaña, el equivalente a los grados que es el Bachelor 3? Bueno, el estudiante inglés entra un año más tarde a la universidad, de tal manera que entra más maduro y quizás no es necesario ese estudio inicial, ese primer curso inicial de materias comunes que tú señalabas antes como un curso introductorio casi a lo que van a venir después, ¿no? Por lo tanto, en España entramos un año más jóvenes y con un bachillerato probablemente peor del que existe en otros países europeos. Y por lo tanto necesitamos quizás más tiempo para que el estudiante no se aleje tanto de los conocimientos que tiene un estudiante de otros países europeos. Bueno, señalada esa diferencia, yo creo que para cursar un grado, una antigua licenciatura, 4 años a mí me parecen más que suficientes. Yo creo que son suficientes para capacitar a una persona para el ejercicio de un desarrollo y si quiere especializarse más, tiene la posibilidad de hacer el máster, que ya es un curso de especialización. Pero a mí me gustaría decir una cosa en medio minuto. Una cosa es Bolonia y otra cosa es las cosas que hacemos en nombre de Bolonia. Es decir, a mí Bolonia me parece bien. Algunas cosas que estamos haciendo para adaptar nuestro sistema, particularmente en este país a Bolonia, me parece que están mal. Por lo tanto, yo diferenciaría. Pues, por ejemplo, yo creo que Bolonia introduce flexibilidad, introduce la posibilidad de nuevas titulaciones más adaptadas a la realidad social y económica del país, introduce más cosas que estudiar y de otra manera, introduce complementos formativos de primera magnitud, no solo conocimientos, habilidades, destrezas, herramientas lingüísticas o informáticas, etc. ¿Qué está pasando en España y particularmente en las universidades públicas? Pues que esa libertad queda muy mediatizada por los que tienen que definir la estructura de los estudios de Bolonia. Por ejemplo, los departamentos universitarios. Un departamento universitario es uno de los inventos más perversos de la humanidad. Probablemente con las comunidades de vecinos no debe haber ninguno. Bueno, los departamentos tienen que poner en Bolonia todo lo que sus profesores saben y a veces prescinden de lo que ignoran. Y entonces, como todos los departamentos quieren tener una presencia en la definición del plan de estudios y no hay sitio para todos, pues se producen unas luchas a muerte entre los departamentos universitarios a los efectos no de hacer un buen plan, sino de poner aquello que el departamento quiere que se ponga. Otro problema. Los colegios profesionales son de un corporativismo extraordinario. Y a veces están diciendo que para ser ingeniero de no sé qué o arquitecto de no sé cuánto, pues hay que saber esto, aquello y lo demás allá. Eso rompe un poco el espíritu de Bolonia, que es un espíritu de una extraordinaria flexibilidad. Luego sometemos unos planes a la evaluación de un instrumento llamado ANECA, que también es bastante perverso,
Y La Agencia yo Nacional creo, de Evaluación de la Calidad y efectivamente, Acreditación. y yo creo que no hace o no hizo, quizás en el futuro pueda cambiar y ojalá sea así, no hizo lo que la ley mandaba, que era verificar inicialmente que aquello respondía, sino que se metieron a evaluar, a decir esto sí, esto no, es decir, sobrepasándose desde mi punto de vista en las funciones que deberían tener. Bueno, y luego vienen las conferencias de decanos y las conferencias de directores de centros, que también son de gran corporativismo y imponen su ley para hacer unos planes que sean idénticos en todas partes. Oiga, no, Bolonia introduce todo lo contrario, diversidad, flexibilidad. Menos burocratización. Teóricamente tendría que introducir menos burocratización. Por lo tanto, yo querría distinguir entre lo que es Bolonia y lo que estamos haciendo con Bolonia, porque a mí me parece que son o sea, que dos el cosas ejemplo que he puesto del muy euro distintas, ¿no? no era tan desacertado. Bolonia, alguien ha dicho que es el euro académico. Bueno, Sí, sí. no sé si Pues es el como euro académico académico, igual. no lo es. Pero en cualquier caso, lo que estamos haciendo con Bolonia no es bueno. Y es una oportunidad importante para hacer otras cosas diferentes. Y quizás nuestro problema es que perdamos esa oportunidad. He dicho burocracia y le han brillado los ojos a María. Sí, me han mirado los ojos del mal. Se me ocurren un montón de instituciones más perversas que los departamentos de universidad, como por ejemplo aún? los partidos políticos. Sí. Y una vez dicho esto, estoy bastante de acuerdo con Rafael. Pero es que Bolonia surge como fruto de la necesidad, entre comillas, europea de hacer frente a la competencia de Estados Unidos. En el Es límite, decir, esa es la historia. solamente queremos no tener que competir con Estados Unidos y ganarle la partida. Entonces Pero se eso y reunieron, todo. Digo, yo creo que es que esto es como de chiste, o sea, parece una viñeta. Se reúnen 4 países, vamos a unirnos, a unificar nuestras fuerzas, a homologar nuestros títulos, a tener universitarios de calidad, etcétera. 4 países. 29. Espera. Empezaron poquísimos. ¿Quién se apunta? Somos más de 29, somos cerca de 40 los que han dicho 49, que sí a Bolonia. exactamente, sí, Llevamos por 49, 20, o sea, 20 más, sí. a lo mejor iremos siendo cada vez más. ¿Cómo vas a poner de acuerdo, cómo vas a homologar la calidad de los títulos de los centros a Turquía, Kazajistán, España, Italia, Grecia, Inglaterra o Gran Bretaña? O sea, que alguno etcétera? dirá que esto viene Es a un poco- remediar, por ejemplo, la fuga de cerebros, ¿no? No, viene a remediar la Estados- incompetencia de Europa o las pocas ganas de competir de verdad. Yo, cuando estabais hablando vosotros dos, tengo que decir, para satisfacción de los tres, que no estoy de acuerdo. Yo pensaba que íbamos a tener muy poco debate. Ya lo dije yo. Pero resulta que sí, estoy de acuerdo con Rafael en lo que ha dicho, en el corporativismo, el error de los colegios profesionales, pero no lo voy a repetir porque lo ha dicho muchísimo mejor que yo. Pero es que no se trata de decir qué es mejor, 4 años o 3 años, este plan o el otro plan. Es que yo creo que a lo mejor no se trata de que haya un sistema, sino que haya un caldo de cultivo, un milieu en el que puedan aflorar diferentes sistemas. Pues porque a lo mejor Álvaro hace una carrera de ingeniería informática en 4 años, pero a lo mejor yo necesito otro tipo de estudio. Y a lo mejor no es necesario que en España haya solamente un tipo de, y estoy hablando de bachillerato y también de universidad, a lo mejor no es necesario que haya un tipo único de enseñanza, sino que se puede medir la calidad por los resultados. Por las alusiones de transfugismo. Sí. ¿eh? Vamos a ver. No confundamos debates. Es decir, en Estados Unidos, que es probablemente el país que está dando en este momento mayores frutos en materia universitaria y que efectivamente por eso surge la reacción de Europa, en eso sí que estoy yo de acuerdo, hay una libertad educativa considerable y sin embargo hay un modelo definido. Y el modelo definido en Estados Unidos, el modelo anglosajón, que es el que trata de copiar Europa, porque Europa siempre se construye igual, los ingleses no se mueven y los demás los intentamos copiar, que a mí me parece fantástico. Entonces, el modelo anglosajón a mí me gusta, es un modelo en el que por supuesto que cabe esa libertad educativa. Lo que sucede es que hay unas estructuras que se pretenden homologar. ¿Y cómo funcionaría bien ese modelo? Pues por ejemplo, la idea es, uno no va a estudiar en Harvard porque viva en Boston, porque sus padres son de Boston. Esa no es la mentalidad americana. Si tú vives en Dakota y eres muy bueno y consigues una plaza en Harvard, porque si vives en Boston y eres americano, probablemente no quieras estudiar en Harvard para que no quedarte en el pueblo en el que estás, porque eso no es la mentalidad universitaria americana. La idea es, no, pues yo voy a Harvard, hago el doctorado jurídico, que es como se llama, que sería el equivalente al grado, y ahí se estudia la ciencia jurídica, lo que es el derecho. Y luego, para ejercer,
cada uno en su estado se prepara el examen de las leyes de su estado. O sea, esa es la estructura que estamos copiando. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que estamos copiando lo de fuera, pero no lo de dentro. Por ejemplo, en Estados Unidos, Harvard, ¿cómo elige a sus profesores? Para ser profesor en Harvard, el criterio fundamental no es haber estudiado en Harvard, haber sido asistente del profesor de Harvard, haber hecho el doctorado en Harvard y luego ser catedrático de Harvard. No, ahí se hacen concursos internacionales de búsqueda de talentos. Claro, el problema es que nosotros podemos copiar el esquema de grado y posgrado, dentro del cual Bolonia no limita la flexibilidad en ningún sentido, pero si luego el modelo universitario es profundamente inmovilista, endogámico, estatalista, bueno, pues en fin, ¿para qué nos sirve? Al final lo decía Sala y Martín muy bien, que más que promover la competencia, estamos promoviendo una especie de coordinación. Y esto es una cosa muy típica universitaria. Cuando el Partido Popular intentó que hubiera una obligación de que los profesores en España hubiesen estado al menos un año en otra universidad, no funcionó porque las universidades intercambiaban cromos para evitar por todos los medios que eso pasase. Entonces es un problema de fondo de mentalidad. Es decir, mientras sigamos con la mentalidad... Mira, eso exactamente es lo que pasaba ya en el siglo XIX en Francia. Frédéric Bastiat ya tiene unos escritos donde denuncia con muchísima ironía, como siempre, y muy finamente, hubo un momento en que se anularon las cátedras de economía política porque el gobierno francés era, como tradicionalmente es muy intervencionista, y este hombre era liberal, bastante liberal, sin más etiquetas, sin apellidos, pero liberal. Y entonces eliminaron las cátedras, al menos durante unos años. Y entonces escribe diciendo cómo es posible que se cree la ciencia por comité y al servicio del Estado, etcétera, etcétera, y es exactamente lo mismo que pasaba, pero es por lo que está diciendo Rafael. Si tú te lees lo que dice Bolonia, el documento europeo, dice cosas muy vagas, incluso cuando se contratan agencias privadas, las más grandes agencias privadas de calidad de la enseñanza para ver, etcétera, etcétera, lo primero que dicen es, uno, no podemos definir calidad, y poner de acuerdo a los 40 países. Claro. Pero es que no hay que hacer ese esfuerzo, vámonos, no hay que hacer ese esfuerzo de coordinar. Yo creo que no se trata de tener esa obsesión por homogenizar, ni por coordinar, ni porque todo sea igual. Es que al final lo que vamos a hacer con esto es traer el pedagogismo LOCSE a la universidad. O sea, lo que dice Rafael es cierto, no dice que tenga que ser igual. Claro que no. Es el ministerio. Eso es la aplicación. El problema es que la Unión Europea dice, bien, nosotros vamos a hacer esta declaración de principios, pero no vamos a pagar un duro más allá de las comisiones, los viajes, las reuniones, que es un chorro, ¿no? O sea, es un grifo. Que se las apañe cada Estado. Y aquí es donde entra el ministro, yo creo... las comunidades autónomas, etcétera, y ya asimilamos mal el espíritu de Bolonia y nos lo cargamos. Las facultades, porque aquí el ministerio, que no quería tener que hacer un catálogo nacional de titulaciones y quitar humanidades y meterse en líos, lo que hizo fue renunciar a tener un catálogo nacional de titulaciones, y aquí en el fondo son las universidades las que están definiendo los planes de estudio. Esa libertad, que a mí me parece fantástica cuando se acompaña de evaluaciones externas, de pedir a la universidad que rinda cuentas por lo que hace con el dinero que se le da. Claro, el problema está en que con esa libertad pues habrá universidades muy buenas, que les vaya muy bien, que es de lo que se trata, pero como en España nos hemos empeñado en tener una universidad que hasta tiene aspecto de colegio en cada capital de provincia, de tal forma que cada uno pueda estudiar en el pueblo en el que ha nacido, pues claro, ¿cómo vamos a hablar de movilidad europea si aquí en España estamos haciendo exactamente lo contrario? Es decir, si no hay un modelo universitario español y no hay ninguna movilidad en España y no hay... me gusta mucho lo que decías de la Edad Media, de la idea de libre asociación entre el maestro y el alumno. Es que eso es lo que hay que recuperar. Es decir, lo que no puede ser es que la universidad funcione como un instituto. Sí, tener tus horarios. Libre colegueo entre el maestro y el profesor que te toca desaparecido. Cuidado porque eso es un malentendido. Es decir, un malentendido que deriva exclusivamente del uso ambiguo del término universidad. Lo que nosotros llamamos universidad no tiene nada que ver con las universidades medievales. Hombre, es un invento. Faltaría. No, en cuanto a proyecto. Lo que nosotros llamamos universidad es un proyecto que se inicia con la ley Lacanal, diciembre de 1794, y los estatutos de la Universidad de Berlín, inicio del 19, y que precisamente se caracteriza por exactamente lo contrario. Lo que tanto la ley Lacanal como los estatutos de la Universidad de Berlín plantean, es la formación de un funcionariado de Estado, dando prioritariamente, que además eso define muy bien lo que va a ser el siglo XIX europeo, dando un papel esencial a las estructuras funcionariales en la construcción de la identidad estatal. Eso llega al límite naturalmente en la legislación posterior a 1848, a partir del momento en el que la figura misma del universitario, al menos de las grandes instancias, que son las que la ley Lacanal
Nacional ha tratado de poner en funcionamiento, es la posición de un funcionario en formación, de ahí que en realidad sea incluso un asalariado de Estado desde el momento en que entra en esa cadena del funcionario en formación. Bueno, el problema es que eso naturalmente que ha sido la clave del funcionamiento europeo a lo largo del XIX, entra en crisis, yo diría que sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, aunque ya está tocado desde antes. Significa eso, en mi opinión, algo muy sencillo, y es que el modelo de universidad iniciado en 1794 ha muerto, está muerto por completo. Por eso, naturalmente, que lo que con el proceso Bolonia se trata de plantear es algo, en mi opinión, ilusorio, que es la competencia con las universidades americanas, pero sin embargo preservando un componente esencial de la estructura funcionarial que se atribuye a las universidades. La idea es muy simple, en mi opinión, que es generalizar una especie de gran enseñanza media, que ahora se llamará grado, sin realmente capacidad de competición real en el mercado de trabajo, y eso sí, la preservación de 2 o 3 centros de élite que pueden situarse en un plano, no sé si igual, pero desde luego no igual, pero comparable con las grandes universidades americanas. Naturalmente, en los países donde eso existe, pues bueno, mis colegas franceses saben perfectamente que son las grandes escuelas las que pasarán a garantizar eso, en Alemania 2 o 3 centros, en cada sitio así. Ahora bien, ¿aquí qué? Nada. Pero déjame que añada una cosa. Había pedido un turno, acuérdate. Había pedido un turno para insistir en un aspecto que habéis mencionado y que a mí me parece capital, ¿no? Decías tú, es que en ese país hemos pasado de muy pocas universidades a 78, que debe haber ahora, no recuerdo con exactitud la cifra. Bueno, eso ha hecho a los alumnos españoles profundamente sedentarios. Y el sedentarismo es malo para la formación de cualquier profesional. Es profundamente corrupto. Bueno, yo iba a ser más benévolo en ese análisis al decir que el profesorado tampoco es nada móvil. Yo me acuerdo cuando fui vicerrector de la Complutense, vicerrector de ordenación académica, hace ya unos cuantos años de eso, pero sacamos un programa al hilo de lo que decíais para que la gente se fuese ese año que la ley obligaba a estudiar o a investigar a otra universidad y tal. Sacamos un programa para universidades internacionales. Me quedaron vacantes la mitad de las plazas. Y fue un horror, fue un fracaso personal terrorífico. Pero bueno, ¿cómo es posible que la universidad haga un esfuerzo tan grande y que se me queden la mitad de las plazas sin cubrir? Bueno, vamos a ver. Una vez más, Bolonia intenta poner solución a esto. Y una de las bases de Bolonia es precisamente que la gente se mueva. Movilidad de estudiantes y de profesores. Estudiar en otras universidades una parte de tus estudios. ¿Las titulaciones y los conocimientos? Sí, porque hay un sistema que lo permite. Mejor o peor, con algunas dificultades, que es el sistema de créditos europeos. En fin, a lo mejor estamos complicando a los que nos escuchan con esta terminología, pero hay un sistema de créditos que son iguales en toda Europa. De tal manera que lo que tú haces en la Universidad de Lyon te he reconocido aquí porque el sistema es exactamente el mismo, es el sistema de créditos. ¿No se darán luego convalidaciones de estas absolutamente bueno, ya, la picaresca es tan extensa como... Pero teóricamente no deberían de darse. Simplemente para aclarar, pues yo entiendo que el término corrupción suena duro, no, pero suena mucho más familiar. Pero estoy seguro de que tú podrás contestar mucho mejor que yo a mi pregunta. Aproximadamente, ¿qué porcentaje de profesores externos a un departamento han logrado sacar una oposición frente a un candidato interno? No, muy reducidísima. ¿Un 1 por 1000? Reducidísima. Yo creo que los porcentajes dependían, a eso es a lo que llamo dependían corrupción. de las universidades. En mi época de rector, yo creo que el nivel de endogamia estaba por encima del 90% en todas partes. Pues, cuando habla de corrupción me refería ¿Y eso era imposible de combatir, don Rafael? No le voy a preguntar ahora si se arrepiente de algo, si dejó algo por hacer. Pero, vamos a ver, el sistema que estaba establecido propiciaba esa situación y desde las universidades, que no diré que no contribuyésemos a eso, porque contribuíamos... Para nuestros espectadores era que en un tribunal de 5, 2 de los 5 eran nombrados por el departamento, siendo además uno de ellos el presidente del tribunal.
que Está tiene bien. voto de calidad. Y otro por la propia universidad. Exacto. Está bien, Por lo está bien. tanto, la propia universidad tenía mayoría siempre en la composición Y el de un departamento tribunal. casi siempre. María, Bueno, el departamento. pídeme la palabra, Álvaro, porque Si no te vas a quedar aquí, María pobrecito. está aquí levantando el dedo cada 2 por 3, pero Es que es muy interesante. y se la voy a dar porque me la ha pedido. Claro, claro, pero porque Es competencia, tener Álvaro, a ti te razón. gusta esto. Y que quería añadir un par de cosas a todo lo que han dicho todos. Sí. Solo voy a hacer un poquito, lo voy a hacer corto. Primero, además, en esas oposiciones, los otros tres, a nadie se le ocurría tirar al candidato del departamento. ¿Por qué? Porque ese señor te podía tocar, es que luego te podía tocar en tu oposición o en la posición de tu candidato alguno de esos miembros, etc. Entonces había una especie de fuente ovejuna, que es como se llama en España la corrupción, fuente ovejuna. Robamos, pero robamos todos, así que todos nos callamos. Entonces aquí nadie dice nada, y así es, y así es. Pocos son los catedráticos que han conseguido decir, rompo la baraja, sabiendo que se marcan ellos mismos y marcan a sus descendientes, a sus Solo había seguidores. un sistema que era negarse a estar en los tribunales. Exactamente. Pero quería añadir una cosa a lo que has dicho de la universidad en el siglo XIX, que es verdad, o al origen de esta segunda etapa o siguiente etapa de la universidad. Yo he sacado la Edad Media porque cuando después de la Edad Media, en el Renacimiento, etcétera, la universidad bajo el manto de la Iglesia católica se viene abajo, etcétera, surgen otras instituciones. Entonces era por eso que quería poner de relevancia. A partir de un pedagogo, fíjate qué cosas, un pedagogo que es Humboldt, es verdad cuando surge el espíritu. Los geógrafos decimos que era un geógrafo. Era un Es que geógrafo. eran hermanos. No. Es que había dos Humboldt, eran dos No me hermanos. digas que nuestro fundador era un pedagogo, por favor. Eso dicen ellos, ¿no? Sus seguidores dicen que era un pedagogo. Bueno, el caso es que a eso que tú dices que es la formación de un funcionario, este señor cuando lees lo que dice de verdad, pues está hablando de que la formación de los individuos tiene que ser integral, que suena muy bien, pero cuando eso se lo das al Estado y lo pones en manos del Estado, pues ya se acabó lo que se daba. Y además, a eso que decías tú, olvídate, se añade la doctrina de la la dan interpretación, los discursos claro. de la nación alemana de Fichte, que son absolutamente inequívocos sobre la función de la universidad. La universidad Sí. es No, construir yo hablo de lo que decía el sistema Humboldt. de alto funcionariado necesario. El problema es cuando a eso se le añade tenemos que darles un puesto de trabajo a todo el que ingrese en la universidad y entonces somos dispensadores de puestos de trabajo. Tenemos que pasar a publicidad, te van a patrocinar esta vez a ti, pero esto es libre competencia y a ti te gusta también la libre competencia, así que a la vuelta de la publicidad, turno de Álvaro y vamos concluyendo y veremos algunas imágenes y algunas fotografías de los que protestan haciendo el animal, más que con argumentos, como estamos haciendo aquí civilizadamente de momento. Bueno, pues último bloque y la respuesta ya no era patrocinada, que era una broma, pero de todas formas, Álvaro, sin comisión absoluta, comisión cero, que no están las cosas para cobrar comisiones a nadie. Hay que sanear la economía y crear liquidez, confianza y todas estas cosas. Imprimir billetes. Exactamente. No, Así yo que quiero tu hablar de turno. endogamia, pero desde la perspectiva del estudiante, ¿no? Es decir, o Esto, sea, yo quiero que lo llevemos al sí. estudiante también. para Yo saber. acabo el mini bachillerato este de curso y medio, apruebo la selectividad, que como depende de la oferta y la demanda, cada año es más fácil, eso se ve comparando con años anteriores, y me encuentro con una lista de universidades en las que puedo elegir estudiar. Hay alguna que para alguna carrera tiene un prestigio superior, normalmente las que están en Madrid, Barcelona, algunas que para una cosa se significan un poco, y luego está la larga lista de universidades de provincia. Y entonces yo pienso, si yo quiero hacer derecho y quiero ser juez, ¿cuál elijo? Y no hay una respuesta. Y si quiero ser abogado y si quiero ser político, bueno, pues es que esas respuestas se podrían dar con un sistema basado en la transparencia. Es decir, por ejemplo, en los criterios que tiene la Comunidad de Madrid para financiar universidades, es una información que ya está generada, pero que no se está trasladando a la sociedad. A mí lo que me gustaría saber para elegir qué facultad de Derecho, en qué facultad de Derecho quiero estudiar es, primero, en cada facultad, ¿qué porcentaje consigue un trabajo antes del primer año? Segundo, ¿cuál es el salario medio de los que acaban Derecho en esta facultad? Tercero, ¿qué perfil tiene esta facultad para si tú quieres ser juez o si quieres ser abogado o si quieres ser asesor jurídico de una empresa? Es decir, que haya perfiles, que haya especializaciones. Claro, el problema está en que si en lo formal adoptamos ese esquema de grado para estudiar lo general, en caso de Derecho, la ciencia jurídica, y luego ese posgrado
para especializarte en ejercer concretamente en un país el derecho de familia, pero nos quedamos en lo de fuera y por dentro. Tú vas a la universidad y es como un instituto donde tienes tu horario, tu grupo de mañana, de tarde, y no sabes quiénes son los profesores, porque es el que te toca por turno. Claro, es que en Estados Unidos, el modelo que estamos copiando por fuera, lo que pasa por dentro es que tú en una universidad buena no eliges Derecho Civil 4 en el turno de mañana. O sea, hay catedráticos que son famosos por distintas investigaciones, por distintos trabajos, que dan clases distintas donde tú puedes elegir. Entonces, está muy bien y yo creo que todos tenemos que estar a favor de que haya una mínima homologación. Pero claro, si nos quedamos en lo de fuera, en el grado y en el posgrado, pero luego lo que hay por dentro es lo mismo, porque no hay una transparencia como para que haya competencia. Entonces el primer paso que yo creo que habría que dar es la información, la transparencia, es decir, qué se está haciendo y que eso se conozca. Y luego ya la competencia vendrá exigida por la propia sociedad, pero si nos quedamos en grado y posgrado, pero funcionan como institutos en absolutamente todo, y la cultura es una cultura de instituto, y además no nos movemos, pero porque no hay especialización, porque no hay diferencia entre una universidad y otra, pues hombre, pues muy mal vamos a adaptarnos en el espacio europeo. Antes de pasar a ver, yo creo que se me quedan en el tintero algunas de las quejas que formulan, tanto las que lo formulan civilizadamente como algunos de los energúmenos que veremos después en unas imágenes. Como historiador, geógrafo y demógrafo, y preocupado por los movimientos sociales que puede haber. Yo en la introducción he dicho una cosa y me gustaría que me la contestara, pero ¿por qué hay tanta manía en España? Aludía a la enorme población universitaria. ¿Por qué hay esa manía en España de hacer una carrera? ¿Quizá porque no tenemos una formación profesional con prestigio? ¿O qué es? ¿Por qué todo el mundo...? ¿Y tú qué carrera vas a hacer? Que parece una pregunta absolutamente normal cuando se acerca eso de COU, que era curso de orientación universitaria, bueno, o universitaria o lo que sea, ¿no? Entonces, ¿por qué la hay? Ese es un tema, me parece que es muy importante. Es decir, matizando un poquito los datos que dabas al comienzo, ¿no? Nosotros no tenemos la mayor población estudiantil. 40% de población no, en términos relativos. Entre 25 y 34 años tienen titulación superior. En términos relativos, teníamos un gran déficit histórico, pero lo hemos ido subsanando. Pero sobre todo, a mí me parece importante que la tasa de escolarización universitaria, que es como se miden estas cosas, sí es una de las mayores de Europa. No exactamente la mayor, me parece que nos gana algo Finlandia, pero vamos, estamos en la cabeza y tal. Bueno, vamos a ver, yo creo que el gran problema que ha tenido la Universidad Española del pasado es precisamente es decir, que se ha producido una masificación por retraso histórico, porque se identificó título universitario como patente de corso para entrar en el mercado de trabajo, en fin, por toda una serie de circunstancias que sería largo traer aquí. ¿La formación profesional puede tener alguna culpa? Por supuesto que también. Me parece que también, es decir, nos pasa lo que no les pasa a Alemania, por ejemplo, ¿no? Ya es famoso decir, o ya casi es tópico, pero es verdad, decir que Alemania tiene una magnífica formación profesional, cosa que nosotros aquí no hemos logrado tener nunca. Pero permitidme que vaya un poquito más allá, que vaya al día después de Bolonia, porque yo creo que también tenemos que empezar a pensar qué va a pasar a partir del 2010, que es cuando se implanta más Bolonia, en fin, esté implantada y ya no haya marcha atrás, etcétera, ¿no? Bueno, pues el número de estudiantes en España está disminuyendo muy significativamente. De tal manera que los cálculos que hemos hecho es que entre el año 2000 y el 2015 aproximadamente va a haber una disminución pues bastante significativa de estudiantes que van a pasar de ser 1.600.000 a menos de 1 millón probablemente, ¿no? Y entonces nos va a ocurrir otra cosa que también mencionabais en el tema de la fuga de cerebros y de la movilidad de profesionales. Si esta crisis pasa algún día, ojalá sea así y ojalá sea pronto, aunque en fin, las cosas no parece que vayan a ocurrir de esta manera, este será un país que va a necesitar importar profesionales, porque no vamos a ser capaces de producir internamente los profesionales de todo tipo que el mercado de trabajo va a necesitar. Por lo tanto, estamos en una especie de dientes de sierra. Muchos, pocos, más, en fin. Hay una falta de planificación muy clara del sistema universitario también desde este punto de vista. Y eso es, yo creo que otro de los males que ha definido siempre, que aquí hemos improvisado casi siempre sobre la universidad y hemos ido a remolque
de las cosas que nos venían. Vamos a ver, ahora mismo te doy el turno, pero sí vamos a ver unas imágenes. Gabriel, me gustaría que vieras unas fotografías que han tomado y que nos pasaron al periódico esta semana en la Universidad de Ciencias Políticas. Digo, pues yo sé, ¿en nombre de qué en las protestas se pone Gora EH? El JQ, famoso, que tanto se ve en el País Vasco, o bueno, pintadas de todo tipo, referidas a, esto es referido en concreto al señor Aldecoa, ni Lou ni Bolonia, pero habla de los presos de Euskal Herria, o sea, quiero decir, ni una cosa ni la otra, Rosa Díez apesta, bueno, pues quiero decir, y todo esto envuelto en críticas que sobre todo van, y la fundamental de los energúmenos a los que yo me refería con esto, es que esto es un truco de la mercantilización de la universidad, lo que hemos oído todos, de que va a haber exámenes patrocinados por Nestlé o por no sé quién. Esto es el capitalismo salvaje que nos... Entonces, claro, esto es idea fuerza, ¿no? Fácil de defender, te le dicen una cosa, vas, la cuentas y se acabó. Eso se ha hecho durante muchos años. Ante estas ideas de estando a favor, en contra o con matices respecto a Bolonia, ¿sería malo que hubiera una mercantilización de la universidad? Nada más, a ver, eso es una categoría absurda. Es absurda y además me produce verdadero estupor que concretamente sectores que dicen provenir de la izquierda marxista planteen semejante disparate. Cualquier persona que provenga de una formación marxista sabe que la forma mercancía es ontológicamente constituyente en las sociedades capitalistas y que por tanto plantear la posibilidad de un sujeto no mercantilmente construido es sencillamente delirar. Solamente hay una forma de no estar ontológicamente constituida en la forma mercancía, que es estar fuera del mercado, es decir, pues bueno, en la hipótesis de que alguien sea un rentista lo suficientemente fabulosamente rico como para vivir toda su vida sin pisar el mercado para nada, no necesita mercantilizarse. Toda persona que necesite vivir de su salario, bueno, pues existe en términos de valor exactamente igual que cualquier otra mercancía, es decir, vale lo que la producción específica de la mercancía que es él vale. Por lo tanto, naturalmente la idea de rechazar la mercantilización es perfectamente respetable para aquel que no piense vivir de su salario. Pero quien rechaza la mercantilización debe saber que no puede entrar en el proceso de salarización. Yo recuerdo que hubo algo de este tipo en la época en que yo estaba en París a inicio de los 70, específicamente en la facultad de Vincennes y específicamente en la Universidad de Vincennes y específicamente en la facultad de Filosofía, pero sí lo llevaron en serio, porque naturalmente lo que plantearon es que como se rechazaba la mercantilización, se rechazaba la existencia de titulación académica y efectivamente la Universidad de Vincennes durante un montón de años, la Facultad de Filosofía no expidió ningún tipo de titulación académica. En mi opinión eso era absolutamente respetable. Podía ser un delirio, claro, pero en todo caso era un delirio perfectamente coherente, exacto, que era la idea de que se estaba allí no para acceder a un puesto de trabajo. Ahora bien, si alguien quiere acceder a un puesto de trabajo, tiene que saber que acceder a un puesto de trabajo es ya ser una mercancía. María. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo y es que yo no sé hasta qué punto la universidad es un expendedor, un dispensador de puestos de trabajo, porque si lo vemos de esa manera, entonces caemos en lo que estamos, y es que no hay una formación profesional que te dé un puesto de trabajo, y como además en España somos muy paletos, somos muy paletos y además tenemos mucho miedo a decir, pues mira, tú no vales. Entonces, ¿en Alemania qué pasa? Pues que hay gente que no vale para tener unos estudios universitarios, no sufre ningún tipo de trauma ni infantil ni juvenil, accede a una formación profesional estupenda y tiene un puesto de trabajo maravilloso y salen adelante muy bien, desde luego mucho mejor que nosotros y que muchos licenciados que te encuentras después, pues a lo mejor pues de taxistas, etcétera, ¿no? Entonces, es que está fatal organizado y los intentos que se han hecho de organizar... ¿A ti te ha pasado alguna vez? Porque a mí ya me ha pasado varias veces, llamar a un Telepizza y que de pronto el chaval que me coge el teléfono, cuando le digo mi nombre me dice, ¡anda, pero si fue usted profesor mío! Claro. Terrible, ¿eh? Es una cosa que no me ha pasado todavía. A mí me ha pasado ya en un par de ocasiones. Sí. ¿Y ¿Sabéis la historia del rector y el fontanero? A ver. Un rector de universidad tiene una avería en su casa y llama a un fontanero. Le corrige la avería y le pregunta, bueno, ¿cuánto es? Dice, 300 euros. Dice, anda, por favor, 300 euros. Ha estado usted 5 minutos.
Eso no lo gano yo siendo rector de universidad. Y dice el fontanero, ni yo cuando era rector. De todas formas, todo esto que estamos hablando, ya que decías que querías enfocarlo hacia los alumnos, hombre, las pintadas que hemos visto me producen dolor de estómago. Son la minoría, es verdad, ¿eh? Y no voy a hacer ningún comentario porque no puedo decir tacos, pero no debo decir tacos. Pero la verdad es que estos antisistemas de los que estabas hablando, etcétera, son racionales, se mueven por estímulos y por los incentivos que se le han ido dando. Es decir, según el sistema de enseñanza que estaba describiendo Álvaro y que todos conocemos, el tipo de universidad en el que estamos, masificada, los profesores no somos los más eficientes, somos los que están en las universidades públicas que no tienen un régimen como en la universidad privada, que te juegas el puesto de trabajo de verdad, pues somos muy vagos, profesores y alumnos, y todos respondemos a incentivos. Es decir, estos niños jóvenes, aniñados, ¿no? Peter Panes, todos, me parece que, probablemente, como comentaba Gabriel antes, no tienen ni idea de qué están, pero van en la manifestación diciéndole a de al lado, no, ¿a qué era? No saben muy bien de qué están hablando. No sé si se han leído el plan de Bolonia de verdad. Les han dicho, están intentando privatizar, etcétera, etcétera. Nos van a obligar a ir a clase. No, por Dios. Vamos a tener que estudiar. No, y luego otras cosas que yo he oído y he visto en artículos que trataban de exponerlo de forma ordenada y argumentada, era, por ejemplo, que se acaban las becas y entran los préstamos renta. Y que, claro, la beca era una cosa, y claro, el préstamo renta ya es un interés que tiene el banco y que lo que va a servir es de filtro para disuadir de estudiar una carrera, que por otro lado, si hay alguna disuasión, quizá tampoco sea del todo negativa. Yo no sé si esto es así, si esto es una exageración o... Bueno, déjame que conteste alguna cosa, porque como yo convivo con esto, cuando digo convivo es literal, porque han estado unos meses viviendo en tiendas de campaña en mi facultad, entonces... Bueno, antes de nada, y no quiero que se me olvide, pero ya van 2 menciones a Alemania y a lo bueno que es la formación profesional alemana y cómo hay en otro mundo de la universidad. Estoy absolutamente de acuerdo. Entonces, miremos a ver cómo es el bachillerato en Alemania. ¿A qué edad empiezan a diferenciar en Alemania? Porque yo insisto, a los 11 años. Entonces, no es que no sea ningún trauma, es que el bachillerato, bueno, es minoritario. Más que adecuadamente. Si es que comparar, o sea, el bachillerato bueno, porque hay varios, el más prestigioso también depende de la zona de Alemania, pero es que es más que un grado de los que hablo, que una licenciatura actual en España. Entonces, si hablamos de que la formación profesional es buena en Alemania, pero entonces yo insisto, entonces vamos a ver qué está pasando allí en bachillerato, porque ahí nunca hubo comprensividad. Esa es la gran diferencia. Y ahora nos encontramos con que estamos trayendo a la universidad lo de hacer trabajos en grupo, clases con diapositivas, pasar lista en clases. Esa metodología pedagogista está viniendo a la universidad para disfrazar de progre y intentar neutralizar a esto. Y es de lo que quería decir alguna cosa. Vamos a ver. En primer lugar, que aquí estamos ante una movilización que impulsan grupos. Oriana Fallaci siempre decía que los fascistas son o fascistas o antifascistas. No. Bueno, pues estos grupos... Los fascistas son los fascistas y los antifascistas. Bueno, pues estos grupos fascistas de estética etarra, que estamos viendo que invaden la universidad, bueno, estética etarra y que pintan pintadas de ETA en la universidad. Primero, son pocos, pero ¿por qué tienen esa voz? ¿Por qué tienen ese impulso? Pues porque los rectores en España, no quiero generalizar, pero la inmensa mayoría de los rectores de la izquierda académica en España han utilizado y se han apoyado en estos grupos de extrema izquierda para atacar a los gobiernos del Partido Popular en temas como la Ley Orgánica de Universidades. Y ahora se encuentran con que estos grupos, con mensajes delirantes de que aquí lo que se está haciendo es pues convertir en un McDonald's a la universidad, es que son estos a los que han estado utilizando los rectores para echárselos en la calle a los gobiernos del PP. Pues y ahora se encuentran con su problema. Ahora, ¿no? Claro, porque ¿y qué decimos aquí los liberales? Porque esta es la cuestión. Es decir, Bolonia no es una cuestión sobre la cual esos liberales estén. ¿Por qué? Porque nos encontramos con una reforma socialdemócrata, con una reforma que impulsa la clase académica europea, que es la izquierda europea, y que encuentra una contestación fuerte de grupos radicales de la extrema izquierda antisistema. Entonces, es un problema que han creado ellos mismos, porque este problema de estos grupos, de esta izquierda batasunizada, que ha invadido la universidad, por pocos que sean, es un problema que crean los rectores. Entonces, ¿qué hacemos los liberales? ¿Defender a los rectores? No, hay excepciones magníficas, pero es que yo estudio en la Autónoma y tengo al señor Gabilondo de rector. Entonces, no quiero generalizar, pero sí que es verdad. No se puede generalizar, efectivamente. Tengo que romper una lanza en favor de mis viejos colegas
ronqueros. Con cuidado. ¿No? No sé si habrá ido alguno, pero vamos, yo creo que tampoco se puede generalizar. Vamos a ver, lo importante aquí es saber si tienen o no tienen razón. Es decir, si los argumentos que defienden... Por las formas, no. Es decir, por supuesto, las formas quedan rechazadas a priori, no. Si los estudiantes anti-Bolonia, independientemente de que sean pacíficos o que sean agresivos, tienen o no tienen razón. Y yo creo que no tienen razón con esos argumentos. Es posible que tengan razón cuando dicen que han participado poco, que no se les ha invitado, que no han podido decir prácticamente nada. Quizás ahí puedan tener alguna razón, pero desde luego, diciendo que Bolonia es una privatización de la universidad, decir que Bolonia encarece profundamente el sistema, decir que desaparecen las becas, y no voy a defender aquí por Dios, a ningún ministerio, o decir que estamos en un proceso de mercantilización de la universidad, es que a mí no me sale por ningún lado. Es decir, ¿en qué país de los que ya se han adaptado a Bolonia se ha producido una situación de este tipo? Yo no conozco ninguno, no sé si alguno de vosotros conocéis algún ejemplo de lo que ellos defienden como argumentos irrebatibles. Y aunque Por lo así tanto, fuera, la culpa no sería de Bolonia. Es decir, si un país decide eliminar las becas de posgrado, tampoco sería eso Bolonia. Sí, es pero decir, vamos, es que no ocurre. Es pero decir, no, que efectivamente no ocurre. Lo que pasa es que... habría que multiplicar más las becas para que la movilidad que propugna Bolonia pueda ser efectiva. Eso sí. Pero hombre, yo creo que decir que las becas desaparecen, no. Tengo dos peticiones de palabra Sí, en diagonal. La mía era muy elemental. Por No, la mía, supuesto. pues la mía es No muy me- elemental. no me puedo comparar. Simplemente yo pienso que hay que discernir siempre con una cautela básica y que, bueno, el hecho de que haya 2 o 3 pintadas enloquecidas en cualquier movilización, sea de universidad, sea sindical, sea ciudadana, sea del tipo que sea, mira, delirantes hay en todas partes y por lo tanto hacer un par de pintadas delirantes, eso solo requiere un spray y un amiguete, no requiere más. Entonces yo pienso que eso lo podemos, eso lo podemos Digo, la gravedad dejar. estaba en que sí, que en las últimas es verdad Yo que ha pienso habido que eso- un cierto consentimiento por parte de, Yo pienso que eso lo de podemos algunos dejar rectores. Entonces, como un elemento lateral e ir a la cuestión de fondo. Y yo ahí, bueno, pues mi posición es quizás un poco diferenciada de la que Rafael exponía hace un momento. Yo pienso que Bolonia es escasamente deseable, pero sencillamente porque la Europa en la que vivimos es escasamente deseable. Es decir, Bolonia no es más que un síntoma del punto de degradación intelectual al cual ha llegado el universo europeo. Y que en esa perspectiva yo entiendo que mis alumnos se sientan desasosegados, muy en especial naturalmente los de una facultad de filosofía en la que efectivamente su horizonte es más que negro. También hay que decir una cosa, posiblemente, mire usted, todo es efímero en este mundo y posiblemente la filosofía, esa disciplina que nació allá por el siglo V antes de nuestra era, es posible que esté viviendo sus últimos años de existencia, al menos de existencia institucional. Bueno, tampoco hay que aterrarse demasiado sobre eso, todo muere, también la filosofía. pero Porque tú lo has pensado, pero claro, no sé si yo la creo gente- que la filosofía puede ser fundamental en Bolonia. Es decir, Bolonia no acaba con la filosofía. Bolonia propugna una serie de condiciones que debe de tener un graduado, como la creatividad, es decir, el conocimiento transversal de las cosas, no tiene nada que ver etcétera, con la creatividad. y los filósofos y los en general de humanidades. claro, yo en quiero- general de humanidades, esa es la cuestión. Es que la filosofía no tiene nada que ver con las humanidades. Nada. Rigurosamente nada. Las humanidades yo se las regalo a quien las quiera. A mí no me interesan nada. Uy, que vamos a entrar en otro debate y tenemos que ir Bueno, concluyendo. es decir, acuérdate de aquel No me olvide de anuncio en María. la prensa americana que se decía se necesita un licenciado en filosofía con un MBA, ¿no? María. Bueno, yo quería decir primero, y si es verdad, estoy de acuerdo contigo en lo de la filosofía, en lo de las pintadas, de todo eso, pero también me parece que igual que los alumnos en general, los que iban protestando, han perdido las formas, también los mozos de escuadra han perdido las formas y no es justificable todo lo que Bueno, han hecho en eligen estos con qué pasados perder las días. formas y con qué No, entonces me hacer la parece que vista gorda, aquí, los mozos si de se han escuadra, propasado unos, se han propasado otros también, ¿no? Entonces, por decirlo.
es verdad lo que dices, pero fíjate que el PP en la Comunidad de Madrid no ha quitado no solamente no se somete a la ANECA, sino que ha creado la CAP. Es decir, que digas que los antisistema van para ir contra el PP como si el PP defendiera un proyecto liberal, me parece un poco exagerado, porque el PP está igual de sometido a Bolonia, etcétera, etcétera, y duplicando las instituciones como manda el reglamento y siguiendo por el carrilito, en lugar de intentar a lo mejor en sus comunidades hacer cosas diferentes. Ya sé yo lo del precio político y estas cosas, ya me lo sé. Pues no sé, yo no asociaría una cosa con otra. Y yo sigo diciendo que es que a lo mejor no se trata de los liberales o los libertarios, ¿no? Que es como a lo mejor mejor me defino. En lo que no creemos es en un plan desde arriba y en un modelo único en general. Y probablemente no haría falta que hubiera una Unión Europea ni una ANECA para que surgieran, para que afloraran instituciones educativas, formativas, que de repente Gabriel podría crear una escuela de filosofía. Ya la ha creado, no ha hecho falta ninguna institución aquí en Libertad Digital. En Libertad Digital la ha creado. Que no te encontraras en la escuela de filosofía con los límites y con los problemas que te puedas encontrar, y que a lo mejor Nestlé te financie sin que nadie te diga capitalista, abusador, etcétera, etcétera, ¿no? Y que fuera mucho más fácil el desarrollo de instituciones formativas de lo que es ahora, que estamos todos muy constreñidos. Pues hasta aquí hemos llegado porque no podemos. Esto es con un tiempo, está tasado, todo es efímero. Si es que Gabriel aplica la filosofía a cada minuto, no habla por hablar, no, es que cuando lo dice al cabo del tiempo, pues resulta que tiene razón. Si la fórmula es de mi hija, te advierto. ¿Lo de todo es efímero? Sí. Pues es una buena frase, corta, contundente y que te hace pensar continuamente. Les agradezco mucho a los cuatro su presencia aquí. Nosotros siempre aportamos una bibliografía. Libros esta vez no hemos recomendado porque todavía no está Bolonia bien argumentado en libros, aunque probablemente sea, pero sí muchos artículos de personas que están aquí y que podrán verlos en nuestra página web. Hay 3 artículos suyos, don Rafael, así que y de Álvaro también, algunos de su blog, y de Agapito, que también dijo que no estaba de acuerdo. Y cuando quieras, pues nos mandas también un artículo. Yo también tengo un blog donde he escrito de Bolonia y está a punto de salir a la luz un artículo que he escrito sobre la libertad y la educación. Pues entonces ese también lo incluiremos. Ya ven, se ha creado aquí el primer observatorio de Bolonia, entre estas 4 paredes. Ustedes solo ven 3, pero hay 4. Entre estas 4 paredes, primer observatorio de Bolonia. Unos a favor, otros en contra, pero que si sí, que si no, pero con argumentos. No les ha hecho falta ninguna pancarta, sino exposición argumentada. No sé si se os ha quedado claro algo, pero si no, pues lo repetimos en una semana posterior con los 4 invitados, con otros, o con estudiantes, o con quien quiera venir. Y les espero la semana que viene con otro asunto que será interesantísimo y que, como de costumbre, todavía no tengo ni idea de cuál será, pero la semana proveerá. Hasta el próximo fin de semana, amigos.